Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Bienvenidos sean todos y todos al arte de curar, este espacio que es tanto de ustedes como nuestro y que cada día a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, esperamos entrar a sus hogares y que no dispensen su atención. Gracias del alma por acompañarnos una nueva vez aquí en el arte de curar. Neri Esteves, psicólogo clínica, agradecida. En estos días hemos estado teniendo una serie de informaciones en los medios a través del Ministerio de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y demás voceros de esta situación que se está dando y que tiene que ver con una condición que en República Dominicana de manera alarmante se ha ido incrementando. Estamos hablando de la diabetes. Les voy a comenzar el programa dándole algunos datos para que entiendan la importancia que tiene este programa, que tiene el tema que vamos a tratar, sobre todo de la prevención, de cómo es mejor precaver y no tener que lamentar. En República Dominicana, el 17.6% de la población, o sea, 1.2 millones, es diabético. Pero ahí no queda la cosa. No diagnosticados, que se suman a esto, 514.800 dominicanos no han sido diagnosticados. Aquí tampoco en esta condición entraron los que tienen la condición prediabético, aquellos que tienen grupos y factores de riesgos. Y lo peor de esto es que a estos datos se unen lo de la situación que el Ministerio de Salud Pública nos acaba de informar, que el 70% de la población adulta dominicana es obeso. Y ustedes saben que la obesidad ya no es un síntoma, es una enfermedad en sí misma y que obesidad y diabetes van de la mano. Pero en fin, para hablar sobre esta situación de la diabetes en República Dominicana tenemos dos expertos en la materia. Uno es el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, médico, diabetólogo, cirujano, especialista en pie diabético. Mi hijo, miren cómo se llama, Luis Balcácer Pantaleón. Gracias, Rita, por haberme sumado un hijo del alma. La otra es la doctora Ariana Fernández de Balcácer. Perdón si eres feminista y no te gusta el de, pero me encanta porque eso también te suma el de Balcácer y te suma a mi alma y a mi corazón como otra hija más que no me dio la biología, pero que sí me la regaló el amor. Gracias, mis hijos, por estar aquí, Luis y Ariadna. La verdad que es un honor, un privilegio, pero sobre todo un placer tenerlos aquí a ustedes, que justo han estado en estos últimos meses preparándose como si supieran que esto venía. Bienvenidos. Gracias, es un placer para nosotros estar aquí para hablar de un tema tan importante que en el día de hoy se ha incrementado demasiado, como es la obesidad y diabetes. Vamos a comenzar inmediatamente. ¿Qué creen ustedes que está incidiendo en República Dominicana para que haya este pico de personas con diabetes? Bueno, lo primero es el estilo de vida del dominicano, tanto como la alimentación como el sedentarismo, que son una de las principales causas que vamos a tener que conllevan a un paciente a desarrollar diabetes incluso sin tener factores genéticos asociados. Sabemos que la diabetes tiene un componente genético, pero uno de los desencadenantes principales es la alimentación. Otra cosa, la juventud, como tú mencionaste, hay demasiado obeso últimamente. Y como mencionábamos fuera de cámara,
es un país relativamente de bajos recursos, en vía de desarrollo, como le gusta llamarlo ahora. ¿Cómo hay tantos obesos? Es que no se puede asociar que un paciente no esté flaco, o sea, que esté gordito con que está bien nutrido. Son cosas diferentes. Usted puede ser obeso y estar mal nutrido, porque está obeso porque lo que está comiendo son carbohidratos, bebidas hipercalóricas, como son las bebidas energéticas o el alcohol, que es una bebida hipercalórica, que conllevan aumento de peso. Y todo eso se relaciona a que tengamos tanto obeso, que tenemos tanta diabetes y tantos problemas en pacientes, incluso jóvenes, que en tiempos anteriores no sucedía tanto. Ariadna, tú eres diabetóloga y especialista en nutrición. Siempre se ha dicho que somos lo que comemos. Así es. Ahora, como decía Luis, la alimentación es lo más importante y el sobrepeso, no solamente la obesidad, el sobrepeso también es un factor de riesgo para tú desarrollar diabetes. Entonces, siempre la base del tratamiento en todo lo que tenga relación con el azúcar es la dieta y el ejercicio. Entonces, si tú descuidas esta parte, vienen un montón de complicaciones a raíz de esto. ¿Y cuáles son las situaciones que ustedes ven en su consulta ahora? ¿Cuáles han sido, se evidencia en la consulta este aumento y estos picos? Claro que sí. De hecho, como te mencionaba, recientemente se hizo una actividad en San Cristóbal, un manejo de promoción y prevención de todo lo que son estas enfermedades y complicaciones, donde se atendieron a muchísima gente, muchos de estos con sobrepeso y obesidad, en los que se le hacen un control simple de glicemia capilar y que no sufrían de nada, según estas personas. Exacto. Y tenían una glicemia mayor de 200. Entonces, sin sufrir de nada, ni algunos no tienen antecedentes familiares tampoco, pero una obesidad grado 1, grado 2, y glicemia ni siquiera en 150, que uno dice mayor de 200, muchísimas personas. Señores, en este segmento, Luis y Adriana, el tiempo se nos terminó. La verdad es que es un tema que es alarmante y tenemos que hacer conciencia porque no es posible que la juventud, los adultos, incluso vi una de las cosas que vi en la investigación también fue que los niños están dentro de los grupos prediabéticos, que a mí me quedó, de verdad que me dejó espantada. En este segmento el tiempo se nos terminó. Cuando regresemos con Luis y con Ariadna, vamos a seguir hablando sobre esta situación de la diabetes en la República Dominicana. Ya hemos estado hablando de las causas, vamos a hablar luego de las consecuencias que esto trae, del diagnóstico y sobre todo de cómo precaver para no tener que lamentar. Regresamos con el arte de curar, con Luis y con Ariadna después de la pausa. Hola, soy el doctor Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra. Estoy aquí en el arte de curar. ¿Sabías tú que las comorbilidades y la mortalidad en los adolescentes responsabiliza más a los psiquiatras que a los pediatras? ¿Sabías tú que es más importante posiblemente que a un adolescente lo entreviste un psiquiatra que un pediatra? Te parece extraño, pero es la realidad. El suicidio es la segunda causa de muerte en gente joven. Entre los 13 y los 17 años, los jóvenes mueren de dos razones. Accidentes de tránsito, donde está envuelto el alcohol, que es un problema psiquiátrico, y los suicidios. Por lo tanto, la mortalidad en la gente joven es psiquiátrica, no pediátrica.
Después de esta tan interesante cápsula del doctor Guerrero Heredia, donde nos confirma una nueva vez que sin salud mental no hay salud, pues seguimos aquí con Luis Armando Balcácer Pantaleón y con Ariadna Fernández de Balcácer. Ariadna, dejamos sobre el tapete el asunto de que cada vez son más jóvenes, que incluso hay niños, que es alarmante como el número se va evidenciando cada vez más. Así es, por el tema de la alimentación, como mencionamos, y el estilo de vida que se tiene actualmente. Cada vez personas más jóvenes aparecen diagnosticados con diabetes tipo 2. La diabetes que antes se conocía que era una enfermedad del adulto, pero por el sedentarismo, la mala alimentación que tenemos ahora, hay niños que están con diabetes tipo 2 actualmente. Ya los niños no juegan ya con una tabla el día entero y eso influye bastante por la actividad física. El estar todo el tiempo en la casa que no hacen ejercicios. Exacto, ya no se juega pelota en la calle ni se monta bicicleta, es muy raro. Y el asunto de la comida chatarra, imagino. También. Así es, y como decías, lo de que estar gordito lo relacionaban con estar bien nutrido. Entonces, lo que decíamos anteriormente, entonces no es así. La obesidad y el sobrepeso es uno de los factores predisponentes para tú sufrir de diabetes tipo 2. Precisamente, Luis, quisiera que nos hablara un poquito sobre cuáles son los grupos y los factores de riesgos para que queden bien claros luego cuando ustedes hagan las recomendaciones, porque esta cosa va directamente proporcional. O sea, ¿cuáles son los grupos y los factores de riesgos que incluyen ahora hasta los niños? Bien, la parte de los factores de riesgo, tenemos que hablar claro que tiene un factor muy importante que es hereditario. O sea, si tu papá y tu mamá son diabéticos, tú tienes un chance de 50-50 de ser diabético, quizás un poquito más. Pero, aunque no tenga algún factor genético directamente asociado, la alimentación, o sea, el consumo excesivo de carbohidratos, va sobreestimulando la producción de insulina por el páncreas, lo que va a causar que esa insulina se produzca de mala calidad o que las células de tu cuerpo pierdan sensibilidad a esa insulina, o sea, que el páncreas tenga que producir más y más insulina para poder entrar ese azúcar a la célula, que es la función de la insulina, a grosso modo. Entonces, factores clave: sedentarismo. El ejercicio promueve a que esa insulina tenga que producirse menos para que entre a la célula. Entonces, sedentarismo, alimentación y factores genéticos son los más importantes. Antes no se veía tanto en niños por lo que hablábamos, no se comía tan mal, o sea, con tanto ultraprocesado. Los niños jugábamos en la calle el día enterito, jugábamos pelota, bicicleta, que el topado, que muchísimos jueguitos que te mantenían activos. Pero ya no, ya el niño come, se sienta, hace su tarea y se pasa el día entero hasta que se acuesta sentado en una tabla y raramente hace algún deporte, al menos que el papá se lo exija. Pero antes era literalmente el día entero, tú hacías tu tarea y salías a jugar. Y no se veía tanto, sí se veía, pero generalmente era porque el paciente nacía con la diabetes. Ahora, como ella mencionaba, la tipo 2, que se supone que es del adulto, ya se ve en los niños, porque no es un factor genético, sino un factor ambiental y nutricional, más que otra cosa. La diabetes gestacional fue una de las cosas que yo me encontré cuando estaba investigando para el programa y me llamó la atención. Quisiera, Ariadna, que tú nos expliques un poco esta situación de la diabetes gestacional que va justo con los grupos y factores de riesgo. Así es, la diabetes gestacional es uno de los tipos de diabetes que son más frecuentes. Esta se da por primera vez o se diagnostica por primera vez durante el embarazo y generalmente se soluciona, se disuelve cuando finaliza la gestación. Pero ¿qué pasa? Si tú no controlas tus niveles de glicemia durante el embarazo, si te diagnosticaron esta diabetes gestacional, puedes tener muchas complicaciones con tu propio embarazo y tu bebé también luego en el futuro puede tener complicaciones a raíz de este descontrol glicémico. Tú puedes tener un parto prematuro, tu bebé que sea macrosómico, o sea que tenga un gran peso al nacer. Entonces, un bebé macrosómico con gran peso al nacer en el futuro tiene muchas más probabilidades de sufrir de diabetes también. Entonces, es como algo que tienes que cuidar desde un principio. Porque es un círculo vicioso. Exacto. Es causa y efecto. Así Entonces, esa diabetes gestacional bien tratada, bien diagnosticada,
¿Cuáles son cuál es el pronóstico para después que la madre termine su embarazo? Cuando finaliza la gestación, si ya tuviste tú el diagnóstico de diabetes gestacional, tú tienes muchas probabilidades de sufrirla en el futuro, de padecer diabetes tipo 2. Pero si tú tienes el control adecuado, manejando la alimentación, teniendo los cambios del estilo de vida que ameritan en esta situación, tú disminuyes esta probabilidad. O sea, en el embarazo suceden muchos cambios fisiológicos que van a predisponer de que se dé una resistencia a la insulina. Entonces, si tú inicias el embarazo con sobrepeso u obesidad, es un factor predisponente para que tú la sufras durante la gestación. Ya, en este segmento el tiempo se nos terminó, pero cuando regresemos, Luis, yo voy a dejar la pregunta siguiente en el aire. Cuando yo estuve buscando para hacer la agenda del programa, me encontré en muchos temas y en muchas circunstancias los asuntos de los picos de azúcar. Precisamente los picos de azúcar y cómo gestionarlos va a ser con lo que comenzaremos el arte de curar en el próximo segmento. No se vayan, regresamos después de la pausa. Bienvenidos de nuevo al Arte de Curar. Gracias por estar ahí y esperarnos después de la pausa. Este es el momentito en que aprovechamos, como dice mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, que dicho sea de paso, Luis Balcácer también tiene su consultorio sobre diabetes, sobre pie diabetes, en el Centro Médico UCE también. Durante todo el programa hemos testado y seguiremos poniendo los teléfonos de los dos, de Ariadna y de Luis, para que si ustedes quieren, desean y necesitan consulta profesional sobre diabetes, y durante todo el programa, cualquier tema que se toque, ustedes dicen, yo podría tener alguna situación, pues lo llamen y recuérdense que esa es la mejor medicina, la preventiva. Pero retomo, este es el momento para decirle que el arte de curar es tan de ustedes como nuestro. Ustedes, la gran familia del Arte de Curar, son nuestra razón de ser. Cualquier tema que ustedes quieren que tratemos, cualquier profesional que ustedes les gustaría ver en el programa, cualquier cosa que ustedes crean que pueden sugerirnos para mejorar, es bienvenido. Muchísimas gracias por hacer de este programa una familia. Seguimos aquí con Luis y con Ariadna. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. Ariadna, me encontré mucho con este concepto, los picos de azúcar, ¿qué son? Bueno, en los picos de azúcar se le llama cuando hay una elevación brusca de la glicemia. Existen alimentos que te suben la glicemia mucho más que otros tipos de alimentos y mucho más rápido que esto. Como por ejemplo, tenemos los carbohidratos simples, que estos son los refrescos, las maltas, los bizcochos, chocolate, todo lo que sea con azúcares refinados, que te van a subir la glicemia mucho más rápido que otro tipo de alimento de un carbohidrato complejo. Por ejemplo, en un carbohidrato simple, como lo mencionaba, las maltas y refrescos, te van a subir la glicemia en 15 minutos aproximadamente. Entonces, un carbohidrato complejo, que son los que deberíamos seleccionar en nuestra dieta, van a hacer una elevación un poquito más proporcionada de la glicemia para evitar estos picos que tú mencionas. Entonces, cada alimento en realidad tiene un índice glucémico, o sea, la velocidad. Me están hablando ahora mismo del Control Master, que te haga la siguiente pregunta. Que una pizza, ¿cuánto sube el pico de azúcar? Bueno, lo que pasa es que también todo va a depender de la cantidad. Mira aquí, mira. Cris parece que está preguntando por ella misma, que cuánto suben los picos de azúcar la pizza. No es lo mismo que tú te comas una porción de pizza a media pizza o una pizza completa. Entonces eso también es otro dato importante.
que no es lo mismo que tú te comas medio plato de arroz a un plato entero de arroz, a media taza de arroz, que es lo que corresponde, porque la cantidad también es importante en el alimento. Ya, ¿por qué es tan importante gestionar, Luis, de manera correcta y adecuada los picos de azúcar y cuáles son las consecuencias que puede traer el no hacerlo de la manera correcta? Bien, en las complicaciones de diabetes no existen si hay un nivel de azúcar o de glicemia en sangre normal. Las complicaciones no existen, o sea, tenemos que tener bien en claro. Si usted si usted ya lo diagnosticaron con diabetes y tiene un control desde el inicio de su enfermedad hasta que usted se muera de viejo, nunca tuvo no un pico, porque siempre va a haber un pico, pero una glicemia que se mantenga dentro del rango aceptable, por debajo de 130, creo que lo movieron, o 140, que era lo más aceptable entre los diabéticos. No vamos a tener las complicaciones propias de la diabetes, como son los pacientes que quedan ciegos por la retinopatía diabética, generalmente terminan en diálisis porque hay una nefropatía diabética, se va dañando los riñones. Y en el tema que es mi diario vivir, que es el tema del pie diabético. No hay pie diabético, no hay ninguna de esas complicaciones si tu glicemia se mantiene dentro de los rangos normales. O sea, tenemos que luchar por eso. Incluso, pacientes que ya tienen la enfermedad, por ejemplo, en el pie diabético, que mantienen una glicemia normal y hicieron una fiesta, lo que sea, tomaron alcohol y tuvieron pico glicémico, yo me doy cuenta de inmediato en la herida, porque se lastima. O sea, que simplemente con tener un pico de glicemia alto, la herida se lastima. Tú ves que llega, quizás se infecta o moja mucho, se lastima la piel o crece más. Entonces es muy importante mantener la glicemia bajo control. Ese de mantener la glicemia bajo control y el gestionar de manera correcta los picos de azúcar, tienen una situación de que es algo muy común que las personas con diabetes tienen grandes fluctuaciones del azúcar. ¿Cómo esa fluctuación, o sea, no mantenerla un grado X, cómo esa fluctuación incide de manera negativa en el pie diabético, en la situación que se da como en tu caso con la nutrición? ¿Cómo se manifiesta eso en el diario vivir que lleva a la gente a buscar ayuda? Bueno, realmente esos picos de glicemia a la larga van a alterar tu hemoglobina glicosilada, que es la que nosotros muchas veces tomamos en cuenta para ver si tú estás controlado o no. O sea, van a alterar el promedio de esta. Pero ¿qué más? Aparte de eso, ahora actualmente no se usa solamente la hemoglobina glicosilada para decir que tú estás en rango o con tu diabetes controlada, sino se utiliza el tiempo en rango. O sea, cuánto tiempo tú en el día está tu glicemia dentro de los valores que se consideran adecuados o bajo control. Entonces se supone que el paciente diabético, para decir que tú estás controlado, tiene que tener más de un 70% del tiempo en rango. Ya, o sea que es mantener. Así es. ¿Por qué? Porque tu hemoglobina glicosilada, que como decía, es el promedio de las glicemias de los 3 meses, puede que esté bien, que tenga una hemoglobina glicosilada menor de 7, pero que el paciente, por ejemplo, tenga hipoglicemias, que eso va a disminuir el promedio de esto. Entonces uno piensa, está controlado porque tiene la glicosilada menor de 7, pero es a expensas de hipoglicemia. Entonces eso tampoco está bien, no significa que está controlado. Por eso hay que medir el tiempo de rango, que eso se mide con qué, con los monitoreos continuos de glucosa que se ha mencionado mucho últimamente. Es importante tener en cuenta que no solamente los picos altos van a hacer que el paciente tenga complicaciones, como dice ella, también la hipoglicemia, ese descontrol entre bajo, subo, lastima mucho, causa muchas complicaciones propias de la diabetes. Ya, en este segmento se nos terminó el tiempo. En el segmento que viene, y es increíble, ya es el 4.º segmento, es increíble, en televisión hay un cliché de que el tiempo pasa rápido, pero es una realidad, y cuando se trata un tema como este, que es apasionante, que tiene tantas aristas, o sea que yo públicamente los voy a comprometer a que ustedes tienen que volver próximamente, como hablábamos fuera de cámara, que incluso hay una serie de temas que vamos a agendar para ver si por lo menos una vez al mes, y también Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón,
que nos ha sacado los pies últimamente venga por aquí, porque también la hematología tiene mucho que ver con esta situación y con esta condición. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el pie diabético y cuáles son esos síntomas de alarma que ya una persona que tiene diabetes, por ahí vamos a comenzar, debe de tener en cuenta para no llegar a la condición tan simple, aparentemente, que en una situación puede llevarte hasta la amputación de un pie. Y eso es lo que hay que precaver para no tener que lamentar. Neri Esteves, psicólogo clínica, aquí en El Arte de Curar, hablando con Luis y con Ariadna sobre cómo prevenir la diabetes para no tener que lamentar. En El Arte de Curar no solamente te ofrecemos herramientas que pueden mejorar tu salud física, sino las que también mejoran tu salud psicológica, emocional, ya que sin salud mental no hay salud. No te pierdas El Arte de Curar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en tu canal público, Radio Televisión Dominicana, la televisión nacional. Ya aquí de vuelta después de la pausa y agradeciéndoles que estén pacientemente ahí esperándonos. Por favor, quiero pedirles al Arte de Curar lo siguiente. Estamos en la situación de que estamos actualizando, agilizando y estamos manejando lo que es la página de Facebook del Arte de Curar. Así es la página en Facebook, El Arte de Curar. Por favor, búsquennos, síganos, compartan, denle me gusta y mándennos sus opiniones. Ese es directo, ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacernos saber su parecer y qué les gustaría que manejáramos, tratáramos aquí en El Arte de Curar, porque ustedes son lo más importante para nosotros. Ustedes son la familia del Arte de Curar. Luis, Ariadna, estamos aquí ya en el último segmento y dejamos la pregunta en el aire, Luis, sobre el pie diabético. Sí. Lo primero que tenemos que saber es qué es un pie diabético. Exacto. La OMS lo define siempre como la presencia de una úlcera o infección del pie en un paciente que sea diabético. Pero está un poquito desactualizada, porque no es solamente cuando ya tenemos una úlcera, porque tenemos un pie diabético grado 0, que simplemente que es un pie de riesgo. Pie de riesgo, que es un paciente con diabetes, que tenga deformidades, que son muy comunes en la diabetes, que tenga piel reseca, que tenga hongos en las uñas o hongos dentro de los dedos, lo mal llamada mazamorra. Eso es un pie que eventualmente va a ser un pie diabético. O sea, ya es un pie diabético, lo que es grado 0, un pie que está de riesgo. Ariadna, ¿se relaciona directamente entonces la nutrición con el pie diabético? Porque no es lo mismo una persona delgada que una persona obesa sobre los pies. En realidad la parte de la alimentación siempre es la base del tratamiento en todo lo que sea en relación a la diabetes. La buena alimentación va a mantener tus niveles glicémicos controlados y esto se va a traducir en el aspecto o cómo se vaya manejando el tema de la herida. Como decía Luis, si la paciente con una herida ha tenido un pico de glicemia o está en descontrol, se nota en la herida. Tiene más infección, tiene mal olor. Entonces, la alimentación siempre va a ser la base del tratamiento para evitarte cualquier complicación. ¿El pie diabético tiene fases como tiene la enfermedad? Por favor, si nos pueden hablar sobre eso. Como te mencionaba, tenemos un grado, la más común, hay muchas clasificaciones del pie diabético, pero la más común se conoce como Wagner, que es una de las que más se usa en las universidades del mundo entero. Entonces, lo clasifica desde el 0 grado hasta el 5º grado.
pasando por la profundidad de la herida al grado de compromiso. Esta fase, como te mencionaba, el grado 0 va a ser el pie que está en riesgo. Un grado 1 va a ser simplemente una heridita que no pase la dermis. O sea, la primera capita de la piel se fue, pero la de abajo queda. La segunda fase vamos a tener más profundo, que va a afectar dermis, pero va a llegar hasta los tendones. Al grado 3 ya va a haber afección de los tendones, pero no del hueso. En grado 4 ya tenemos una osteomielitis, que es una de las principales causas de amputación en el país o en el mundo entero, es cuando ya se afecta el hueso. Y el grado 5 ya tenemos una necrosis, o sea, muerte celular de un tejido, y ya cuando tenemos esa parte, obligatoriamente el paciente termina una amputación, sea menor o mayor. ¿Es siempre la amputación algo común en el pie diabético, Luis? Lamentablemente en este país sí. Generalmente se hacen 7.000 amputaciones anualmente, Wow. de las cuales el 85% son totalmente prevenibles con un chequeo a tiempo. O sea, se están perdiendo muchos miembros, lo cual conlleva un gasto social y económico para el paciente, porque el paciente que se amputa, en este país no es tan fácil la inserción laboral para una persona que tiene una amputación mayor, por ejemplo. Entonces, es totalmente prevenible el 85%. Lo que pasa es que tenemos, gracias a Dios, el gobierno últimamente está abriendo unidades de pie diabético, que esperemos que lleven profesionales capacitados para eso, porque la detección temprana de que algo va mal es todo. O sea, una intervención temprana cuando ya el paciente presenta una lesión es lo principal. El paciente diabético solamente tiene una oportunidad para hacer las cosas bien. La complicación sería la amputación. Nos quedan 3 minutos de programa. El últimos 2 minutos va a ser de recomendación, pero este minuto, Ariadna, cuando se habla de pie, inmediatamente uno piensa en zapatos. ¿Cuál es la relación entre el calzado y el pie diabético? Porque eso para mí es directamente proporcional. Claro que sí, en realidad el calzado del paciente diabético tiene que ser adecuado para nuestro pie, que te cubra completamente, para que esté seguro. Aparte de eso, que no te roce, para evitarte y que se inicie una pequeñita úlcera. Entonces, ¿qué pasa? Siempre también es importante revisarte los pies diariamente. Otra de las complicaciones en la diabetes es la neuropatía diabética. ¿Qué es lo que hace esto? Que te disminuye la sensibilidad en los pies. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisarte. Luego del baño, luego de ducharte, revisar entre los dedos, en la planta de los pies, que no tengas ninguna lesión. Y también porque pasa que con los zapatos te hace una pequeña herida y no te das cuenta. Porque entonces, no tienes la sensibilidad. Señores, ya nada más nos queda para que por favor cada uno un minuto y nos den sus recomendaciones para precaver y no tener que lamentar. Bien. Pues la parte que más me atañe, lo del pie diabético, es el chequeo, la autoinspección. O sea, si usted tiene problemas visuales, ponga a su hijo, a su nieto, a su pareja, que les revise los pies diariamente. No es cuando yo me acuerde, es diariamente una inspección visual. Y la más mínima cosita que se vea, busque ayuda profesional, porque es importante. Y disculpa que te rompa un poquito, el calzado, muy importante que no tenga costura dentro. Y las Crocs, la Crocs, aunque sean originales, no la utilice. El paciente diabético eso está totalmente contraindicado. Esos calzados que son de goma queman mucho y causan muchas complicaciones. Oyeron el calzado de goma, eso es muy importante porque la gente lo usa porque son cómodos. Son livianos, son cómodos, pero para nada, no protegen nada. Ariadna. Bien, hablando sobre el tema de diabetes, es muy importante que la prevención y acudan siempre a su control. Si en algún momento le hicieron un diagnóstico, le dijeron que tenía la glicemia mayor de 100, hay que hacerse los controles. La prediabetes es la antesala para la diabetes, entonces siempre mantenerse con una guía profesional adecuada para evitar estas complicaciones y dar una atención oportuna. Bueno, señores, el tiempo en buena compañía pasa súper rápido, así que Luis, Ariadna, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Arte de Curar, hablándonos sobre la diabetes y cómo la diabetes, la obesidad, cómo en la diabetes la obesidad y la genética es tan importante, pero lo más importante es la prevención. Así que muchísimas gracias. Si ahora usted nos está comenzando a ver, por favor no se preocupe.
que en unos días pues estará el programa en YouTube en el arte de curar. Gracias por habernos acompañado todos los días de 4 a 5, de lunes a viernes, en Radio Televisión Nacional, nuestro canal público, nuestro canal nacional. Aquí está el arte de curar para servirles. Neri Esteves, psicólogo clínica, agradeciéndole su atención.